Bueno, vamos a empezar este ciclo de coloquio 2019 con la primera charla de nuestro colega magíster Marcelo Gallardo con el tema predicción computacional de mecánica de fluidos y transferencia de calor en problemas clásicos y de solidificación con MDF y algoritmos secuenciales. Marcelo, gracias por venir. Primero quisiera agradecer al Departamento de Matemáticas por la oportunidad de poder exponer este trabajo de tesis de magíster, también a los asistentes y también a la gente que está viendo por vía stream. Primero, bueno, este tema de tesis de magíster lo desarrollé con el profesor, el doctor Nelson Moraga Benavides. Es parte de un proyecto CONICET y la comisión revisora fue el doctor Carlos Gabriel Soto, que es el director del Departamento de Ingeniería Mecánica, y el doctor Roberto Carlos Cabrales. Para iniciar estos temas, primero me gustaría remitirme a lo que me empezó a motivar a entrar al mundo de la matemática y el gusto por algunos temas. Mis estudios universitarios los inicié en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y ahí teníamos profesores muy motivantes que nos mostraban mucho de estos temas, a veces de aplicaciones de la matemática en temas de la industria, como el profesor Leonardo Sánchez y el profesor, bueno, que en paz descanse, Felipe Álvarez, que falleció hace un tiempo. Y acá en la universidad después terminé mi plan común de Ingeniería Civil acá, terminé Ingeniería Civil Mecánica, después seguí con un diplomado en Diseño y Cálculo de Estructura por computadora en Ingeniería Mecánica y después tomé el magíster en Mecánica Computacional, donde también de esos profesores inspiradores estaba el doctor Nelson Moraga, que veíamos mucho el tema de aplicaciones matemáticas y lo que es programación computacional, que es lo más complicado. Entonces se enmarca de toda esta historia, se enmarca dentro del gusto por el tema de la matemática. Entonces pasamos al siguiente tema. Entonces, la tabla de contenidos, tenemos la motivación, que me acabo de referir a estos temas, la presentación de problemas, estudio de casos y conclusión. Dentro de la motivación tenemos los tres casos que vamos a ver, que es flujo inducido en una cavidad, tridimensional, convección natural y solidificación. Y de las aplicaciones que tenemos, por ejemplo, que el flujo que pasa por encima de un vehículo convertible, el aire que va a una cierta velocidad entra a la cavidad, que en este caso sería un espacio abierto, empieza a recircular. La convección lateral está el tema del movimiento del aire en las zonas costeras, donde hay diferencias de temperatura que implican diferencias de lo que es diferencias de densidad, originando la recirculación del aire. Y en el caso de la solidificación tenemos todo lo que es la industria del cobre, que maneja mucho dinero en Chile. Bueno, entre la motivación, la idea es poder describir la mecánica fluida y la transferencia del calor en estos problemas clásicos que vendría siendo flujo inducido y convección natural y en temas complejos. Eso nos motiva a tratar de tener el mayor cuidado con la precisión y eficiencia en la predicción de los flujos convertidos con algoritmos secuenciales, que es lo que vamos a ver en particular en esta presentación, y aplicado en el método de volúmenes finitos, con el objetivo de mejorar los procesos productivos. Entonces podemos disminuir los costos, contaminación y por ende aumentar la productividad y eficiencia energética y por sobre todo disminuir los tiempos de cálculo, que es lo que está buscando un cliente cuando pide este tipo de servicios de cálculo. Dentro del flujo inducido, el problema es una cavidad que está solamente abierta en la tapa superior, entra aire, dentro de esta cavidad hay aire y empieza a recircular. El número adimensional que se va a analizar es un Reynolds mínimo. Tenemos el modelo matemático, que en particular tiene tres ecuaciones principales, que son las de movimiento y la ecuación de continuidad. Entonces tenemos el momento lineal de X y las condiciones de borde, que en la tapa superior la velocidad es 1 y en todas las secciones interiores es 0. Bueno, acá nosotros utilizamos 5 algoritmos de acoplamiento, que está el clásico simple, el Simpler, que es uno de los algoritmos que está desarrollado en el grupo de investigación de Nelson Moraga, que es la combinación de
simpler o de simple realizado con piso. Está ideal, que este es un algoritmo desarrollado por Zoom, que son autores chinos. Está el algoritmo Improve Ideal más P-Simple, que vendría siendo la combinación de una mejora ideal, que es otro algoritmo que se desarrolló en el grupo de investigación, más P-Simple. Y está PISO, que es un algoritmo típico para problemas transientes. La malla, una malla 143 al cubo. Los criterios de convergencia para todas las variables de 10 a menos 8 y para la generación de masa. El solver o solucionador vendría siendo TDMA más Gauss-Seidel, el lenguaje de programación Fortran 77, plataforma Windows 7 y un cierto procesador que es un computador bastante poderoso para lo que es. Y la precisión es una precisión doble. Y los coeficientes de su relajación se varían entre 0 y 1. Bueno, tenemos los coeficientes de transporte y términos fuente. Y como una descripción del problema tenemos los casos previos, que vendría siendo para Reynolds 1, Reynolds 10 y Reynolds 100. Van subiendo en orden de magnitud. En general se puede observar que existe un vórtice central para estos tres casos analizados. Tenemos las líneas de corriente, que generalmente no tienen muchas modificaciones, y tenemos una superficie, en este caso son de isorrapidez, que está descrito arriba, que nos da un 0.01, 0.1, 0.25, 50, 75 y 100% de la velocidad. Y esto está en el plano medio Z, que vendría siendo un plano vertical con esa orientación. En general podemos ver que las curvas de, en este caso vendría siendo los perfiles de velocidad, uno fija el valor, en este caso perfil Z, y después fija un valor X05 o Y05. Entonces, teniendo por ejemplo X fijo, se varía en Y y podemos ver la velocidad horizontal, o en el caso inverso la vertical. Podemos ver que a medida que va subiendo los números de Reynolds, la capa límite, que es el sector donde se tienen los mayores cambios, empieza a disminuir. Entonces, cada vez que sube el número de Reynolds, esa capa límite se hace más delgada. En lo que es el cálculo y la eficiencia, podemos al analizar estos sistemas tener que ideal realizado más P-Simple es el algoritmo más rápido y que ocupa el menor número de iteraciones, y PISO es el más lento y que ocupa el mayor número de iteraciones. Y dentro de la robustez y rapidez se puede destacar que ideal realizado más P-Simple es el más robusto, pues puede tomar la mayor cantidad de valores de coeficientes de su relajación, y es el más rápido. Acá se desarrollaron con dos mallas en general, una malla base de 81 al cubo y el menos 6. Se subieron después 2 veces las mallas o más, y después se sube el criterio de convergencia. Bueno, y tenemos que, si tenemos esa configuración base, vemos que IDEA realizamos que siempre es un 79% más rápido que PISO. Y en el caso más exigente, vemos que IDEA realizamos que siempre tiene la misma tendencia con un 81% más rápido que PISO. Y aquí podemos ver los tiempos de cálculo, se nota. Lo azul quiere decir que es lo más óptimo y lo naranjo lo menos óptimo. Entonces los rangos generalmente son de 0 a 1. En general en todos estos problemas se podría ir más cerca de 0, pero se deja por corte 0.1 el límite inferior. Bueno, esto es solamente para un tema para mostrar que en la tesis se trató de ser lo más práctico posible para que el lector o alumno pudiera obtener conclusiones más rápidas. Las cifras que en morado son las cifras significativas iguales, las celestes son aproximables y las rojas son distintas. Entonces ahí podemos ver rápidamente que la cantidad de cifras iguales para un perfil Y versus Q van de 4 a 7 y para un X versus B o B versus X de 5 a 6. Y en cuanto a la validación, nuestros cálculos son esta línea negra continua. Si se fijan, tenemos los 5 algoritmos de acoplamiento. La lección que nos deja es que cuando son exigidos todos estos sistemas a la máxima malla y el máximo criterio de convergencia posible para el computador utilizado, todos los resultados convergen, o sea, todos los resultados del algoritmo convergen al mismo resultado. Y estas son las curvas de validación. Estos puntos que están más abajo son experimentales, los que van más cerca son los 2B y los que se pegan más son los tridimensionales, claro, porque esto es un sistema tridimensional. Validación en cuanto a lo que son los vórtices, tenemos experimentos de Migeon y Boermont, que son más o menos como del año 2000,
En particular hay flujos que se le introducen algunos fragmentos de cristal y se le hace pasar a hacer de luces, o algunas cintas muy delgadas que van tomando la forma del flujo. Y en nuestros resultados se puede notar que son muy parecidos a los 3D disponibles. Cabe destacar que en particular en problemas tridimensionales para estos casos es muy difícil encontrar validación. De hecho, si uno busca validación por el nombre del problema, generalmente uno no va a encontrar tablas. Y ese gran problema que uno ve en la investigación, que las validaciones son cuantitativas, cualitativas más no cuantitativas. Entonces es difícil comparar números si no están. En particular, para validar estos tres problemas, los perfiles que se pudieron utilizar eran de paper matemáticos que no tenían el nombre de flujo conducido en sus títulos. Entonces esto fue muy complejo encontrarlo. En general en la tesis, para los problemas de convección natural y flujo conducido, revisé aproximadamente unos 4.000 papers para poder encontrar esa información. Bueno, y aquí podemos ver que las cantidades de cifras son entre 4 y 7 significativas para los mismos distintos tipos de algoritmos. En cuanto a la validación de elementos tridimensionales, está este experimento de SOM. SUNIC del 2007, hay un estudio de Masud del 2009 y de Hachel del 2010. Lo específico que nos interesa aquí es ver las desviaciones. En este caso lo bueno es que tuvimos tres fuentes de información 3D por tabla, y en 2D también nos encontramos validación por tabla. Entonces podemos ver que la diferencia promedio entre lo que se validó, que son los perfiles de velocidad, indicadores de velocidad y centros de vórtice, va desde un 31 hasta un 22%. Entonces se nota el cambio al subir el criterio de convergencia y el mallas. Entonces es muy notorio el cambio en la mejora en los resultados. En cuanto a la cantidad de cifras significativas iguales, en general tenemos que para los perfiles de velocidad tenemos que entre 4 y 7, velocidad es 5 o 6, indicador de velocidad 5 o 6 y centro de vórtice 3 también. Esta malla y criterio de convergencia fue lo máximo al que se puede exigir el computador. Para el problema que viene, son dos casos de convección natural con número de Rayleigh 10 a la 5 y 10 a la 6. Entonces Heide, que está confinado a una cavidad cerrada, donde se aplica una temperatura caliente y una temperatura fría en presencia de la gravedad. Tenemos el modelo matemático, que en este caso se destaca que en la ecuación de momento lineal en la dirección vertical existe un término que es una aproximación de Boussinesq para el tema de la gravedad. Y entra ahora un nuevo elemento que es la ecuación de la energía. En general tenemos valores de temperatura que van desde 0,95 a 1,05 y tenemos las condiciones de borde y todos los elementos están, el aire, todas las partículas están quitas en el volumen. Tenemos los coeficientes de transporte y términos fuente. Se analizan los mismos tipos de algoritmos de acoplamiento. En este caso, lo bueno de que exista una ecuación más y además ese término de la gravedad es que el computador utilizado permite exigencias hasta un criterio de convergencia diaria menos 12. En particular se pudo haber seguido utilizando, pero se determinó que era ya razonable una máxima exigencia hasta esta, y una malla de 99 al cubo, para ambos casos, de la 5 y de la 6, y los mismos tipos de sol, y una precisión doble en los cálculos. Como descripción del problema de mecánica de fluidos tenemos los vórtices en 3D. Ahí podemos ver un corte del plano medio y las superficies de isorrapidez. Podemos notar que para los casos previos se tiene 4 puntos donde se tiene la velocidad máxima, esos negros que se mantienen a través al ir subiendo los números de Rayleigh. Y ya se empieza a ver cambios acá en el caso de Rayleigh a la 4, que empiezan a aparecer estos valores un poquito más corridos. Los perfiles de velocidades, al igual que en el caso anterior, nos dan a entender que a medida que va subiendo el número de Rayleigh, la capa hidrodinámica se va haciendo cada vez más esbelta. Acá se puede notar más que parte y es muy ancha y después van haciendo muy delgada. Aquí es donde se producen las mayores variaciones. En cuanto a la transferencia del calor, podemos notar que para los números más bajos de Rayleigh se tiene acá se están mostrando 5 temperaturas,
y los planos donde se tienen, o sea, la superficie donde se tienen estos valores son todos planos paralelos. Ya a partir de Rayleigh y Alador empieza a deformarse el sistema. Entonces se tiene el corte en el plano medio de esta isoterma, el 3D, y estos números de la cara caliente. Y tenemos los perfiles de temperatura y se comporta de la misma manera que el perfil de velocidad. Cada vez que se va subiendo el número de Rayleigh, la capa, en este caso termodinámica, donde se producen los mayores cambios, empieza a hacerse cada vez más delgada. En cuanto a la robustez y rapidez, en general se siguen los mismos patrones. Ideas realizadas por ejemplo, el eje del algoritmo más rápido, y piso, eje más lento. Bueno, y tenemos los tiempos que son bastante rápidos en estos casos. Para la configuración base son del orden de los 100 segundos, entre 100 y 500, pero al exigirlo una malla de 99 al cubo y 10 a la menos 12 ya sube esos tiempos a 9000, o sea, sube como un orden de magnitud o más, o dos órdenes como un piso a 61.000 segundos. Las tendencias de la rapidez se tiene la misma tendencia que para el caso del flujo inducido, con piso un 81% más rápido que, o sea, con idea realizada por simple, un 81% más rápido que piso, y cuando se sube la malla de convergencia un 84%. Es decir, los valores de reducción son prácticamente los mismos para las dos promedios. Y se ve que idea realizada por simple es el algoritmo más robusto porque puede tomar la mayor cantidad de valores de coeficiente de su rotación. Y en este caso se puede notar que al ser el problema más complejo, al aumentar el nivel de complejidad, uno puede notar que la cantidad de cifras significativas aumenta para el nivel de los cálculos. En el otro caso se tenían como entre 6 a 7, y aquí podemos tener para el perfil I versus θ 10 a 11 cifras significativas iguales entre los distintos algoritmos, y entre 11 a 12 para el θi. O sea, mejoran muchísimo los resultados. La validación, tenemos que en particular la línea negra es la de todos nuestros resultados. Ya sabemos que en general convergen todos al mismo resultado, y estos son algunas validaciones experimentales en este caso, y el otro numérico, y en estos casos también tenemos experimental y no numérico. En el caso de figuras tridimensionales tenemos un trabajo de Álvarez del 2015, me parece que ellos son del LabSat. Tienen este sistema para la línea de corriente, y estos son los resultados actuales. Y aquí tenemos las superficies de igual rapidez para Rayleigh de la 5 y para Rayleigh de la 6, el corte en el plano. En general tenemos acá un resumen de la cantidad de cifras iguales entre distintos algoritmos, que van en general entre los 8 a 12. Tenemos de 8 a 10, 8 y 10 los perfiles, indicadores de velocidad 8 a 9, centro de vórtice 2 a 4, ese es el más al de para las temperaturas entre 10 a 11, indicadores de temperatura 11 a 12, y el número de cruces medio 9 a 10. Y la mejora con respecto a la validación, en este caso en particular, fue más complejo todavía encontrar los papers para poder validar. Solamente se encontró para este caso de Rayleigh a la 5 para la velocidad versus x y para θ versus x, y se puede ver que los valores promedio en cuanto a validación al pasar de un 2D del caso base al final, estas son referencias 2D, paso de 6.29 a 6.6, y el 3D de 3.82 a 2.17. Marginal, pero existe en el caso. Y para el caso de a la 6 en general no hay tablas para poder validar. Las tendencias de las velocidades y de revisamos que simple sigue siendo el más rápido, y en este caso simple vendría siendo más lento para la configuración base, y piso es la más lenta para el final. Se nota claramente que idea revisamos simple es el más robusto, y la disminución de idea revisamos simple con respecto a simple es de un 62% en la configuración base, y en la configuración más exigente es de un 88%. Cabe destacar que se me olvidó mencionar que en este caso tiempo de CPU mínimo se refiere a que se varían todos los coeficientes de su propagación y se obtiene ese tiempo. Y este TCPU bajo no se puede asegurar que es mínimo, ya que se toma la configuración base mínima y se eleva la malla y después que tiene convergencia. Si quisiéramos poder afirmar de que es un tiempo mínimo, tendría que para esa configuración de 91, una malla de 99 al cubo y a la menos 12 tendrían que variarse todos los valores.
Entonces por eso no se dice tiempo mínimo, sino que es tiempo bajo. Bueno, ahí tenemos el caso del número de buses medios, que la cantidad de cifras significativas iguales son entre 4 a 5, y para una configuración más exigente son de 10 a 11. Y aquí podemos ver claramente el efecto de la mejora. Acá tenemos dos validaciones, esta es Fusegi y esta Fusegi Gesta y LO del 2007, y estos son nuestros resultados. Esta es la configuración de tiempo mínimo, y en la configuración de tiempo bajo se nota claramente que existe un mejora. Y en cuanto a las validaciones por figuras cualitativas 3D, tenemos Fusegi del año 91 y tenemos Wang Chen, y vemos que las superficies de igual temperatura son prácticamente lo mismo. Y la cantidad de cifras significativas es casi del mismo orden del caso anterior, que van entre 8 a 12. Y en este caso la variación promedio de los resultados entre los algoritmos PBT con respecto a referencias, que en este caso son solamente valores puntuales, por ejemplo velocidades máximas, mínimas, etc. Se nota la mejora. En este caso, si comparo con respecto a 2D, del base al final pasa de 10 a un 4,5% de variación, y del base al final pasa de un 5 a un 2,23. Y el que sería el caso final, que es el más complejo, que vendría siendo una solidificación de aluminio al 1,7% silicio, que está en esta región, y el molde vendría siendo un molde de grafito. Las condiciones de borde vendría siendo adiabáticas en la base, y en todo el contorno vendría siendo una convección. Y el número analizado del orden del día a las 4. El trabajo base que se tomó fue el de Bennett del 2007, y el presente estudio toma el caso tridimensional. Cabe destacar que Bennett no presenta perfiles de velocidades, de temperatura u otros valores para poder validar, entonces este problema no tiene validación. Este va a ser el primer tema que se va a utilizar para poder presentarlo a una revista internacional, ya que la originalidad que tiene es que está hecho en 3D y no hay otra persona que haya hecho validaciones previas. ¿Cuáles son las condiciones en general? Que tenemos una temperatura de solidificación de 550 grados, está una temperatura inicial de 860 grados, la temperatura del molde es de 200 grados, y tenemos un coeficiente de convección de 750 a temperatura ambiente de 25 grados. Y como característica del molde, las paredes del molde es 1/5 del ancho total o de la lista total del molde. Tenemos el modelo matemático, se destaca en colores que existe el tema del acoplamiento, hay un tema de la viscosidad, que eso se maneja con una variación por temperatura, y tenemos energía, que hay dos casos, energía en el molde y energía en la aleación. Y aquí tenemos que la viscosidad se varía con respecto a la temperatura, y esto se define en base a esta fracción líquida, cambio de fase, y aquí la fracción líquida es una fracción lineal que se define. Ahí están las condiciones de la cavidad, condiciones iniciales, las condiciones de borde que ya se explicaron, los coeficientes de transporte, densidad y términos fuertes. Y se utilizaron para este caso 3 algoritmos, P-Simple, idea revisamos P-Simple y PISO. La precisión es doble, y del esquema que se utiliza inicialmente es para el caso base una precisión simple con una cierta malla, y después una precisión doble, y se sube la malla y el criterio de convergencia. El paso de tiempo es de 0.01 segundos, y para el caso de la configuración final es una malla uniforme 71 al cubo, y los criterios de convergencia son de 10 a la menos 8 para la generación de masa y las pruebas variables. Y se mantiene el mismo tipo de esquema de solucionador. Como descripción de este problema, tenemos, en cuanto a la mecánica fluido, se toma el instante de tiempo líquidos, y podemos ver que se tienen dos vórtices en el plano medio, y en particular en el 3D podemos ver que es un anillo de vórtices. Y en el caso de la rapidez de igual, en la superficie de isorrapidez se ve estas formas que son esferas dentro de esferas, o cascarones de esferas una dentro de otra. En particular, como este problema está desarrollado de manera dimensional, los otros fueron adimensionales, este es dimensional,
para poder entender qué es lo que pasaba dentro de donde está la aleación, se hace la siguiente adimensionalización solamente para ver este caso. Y se nota que a medida que sube el número de Rayleigh, lo mismo que en los casos anteriores, la capa límite, que es donde se producen las mayores variaciones, se va adelgazando hacia los números finales, y que ya cuando es del orden del Rayleigh 10 a la C se empieza a deformar el sistema. En cuanto a la transferencia al calor, tenemos isotermas para el mismo tiempo líquidos, que son esferas, o sea, cascarones esféricos uno dentro del otro. Vemos los cortes en el plano medio Z y aquí un plano en el plano horizontal. Y análogamente se tiene el mismo tipo de perfil adimensionalizado para estos casos dentro de la cavidad, y vamos haciendo la misma observación en termoscuros asimétricas, que después empiezan a tener algunas variaciones hasta la deformación en Rayleigh de la C. Y en cuanto a la zona de estado de materia, se define para este tipo de cálculos una variable que se le llama zona. La variable zona nos dice que es una variable que va entre menos 1 y 1. Cuando vale menos 1 es cuando está fuera de la cavidad, o sea, en el molde. Entonces en esta figura en particular no se muestra eso, que no es relevante. En celeste se muestra, o sea, en rojo la zona líquida, en amarillo la pastosa y en celeste la zona que ya está solidificada. Entonces podemos ver que inicialmente son sistemas que son simétricos, una esfera dentro de otra esfera. Y ahí hasta Rayleigh a la 3 son los mismos comportamientos. En cuanto a la robustez, aquí pasa algo, se invierte las tendencias. Piso, que es un algoritmo que está diseñado más para problemas transientes, suele ser el más rápido, y de revisamos P simple es el más lento. Y en particular la reducción del tiempo de piso con respecto a IDEA revisamos P simple para el caso base, que vendría siendo una malla 51 al cubo con diana menos 4 criterios de convergencia, es de un 61%, y al subir a 71 al cubo y a un criterio de diana menos 8 baja un 64%. Podemos notar que en particular piso es el algoritmo que es el más robusto y el más rápido. E ideal revisamos P simple es el más lento y el menos robusto. En cuanto a perfiles, tenemos la velocidad V versus X en distintos tiempos. Ahora en la siguiente animación podemos ver qué es lo que pasa con ese perfil a lo largo del tiempo. Se ve en la figura que estas zonas que está con velocidad 0 es el molde. Acá se grafica el plano considerando todo eso. Y después, bueno, este perfil empieza a disminuir y cada vez va colapsando hasta hacer una velocidad 0. Bueno, la velocidad está en metros por segundo y acá está en metros la unidad dimensional. En cuanto a los vórtices, podemos notar que tenemos aproximadamente entre los distintos algoritmos de acoplamiento entre 2 a 5 cifras iguales para distintos tiempos. Y notamos de la figura cómo va evolucionando la ubicación de los vórtices en el tiempo, y cuando ya está a punto de solidificar, esto empieza a colapsar. La figura nos está indicando que esa especie de esfera que teníamos fija en particular empieza a subir, ¿no? Como si fuera una burbuja que empieza a levantarse. Acá está la figura tridimensional del caso anterior, que iría siendo qué es lo que pasa con los vórtices. En este caso es un anillo de vórtices, y todas las líneas de corriente empiezan a moverse alrededor de ese anillo. Bueno, y aquí tenemos el tiempo 0.15, 0.53, 0.94, 2.23 y 3.40. Solidifica a los 3.41 segundos, y aquí se nota ya cuando está ya colapsando y esos anillos, esos vórtices se van cada vez juntándose al centro. En el perfil de temperatura se ve como empieza de un pic, de una alta temperatura, y empieza a disminuir esa temperatura, y aquí podemos notarlo en la animación. Entonces, pasando a la siguiente figura, tenemos las superficies isotermas en 3D, donde notamos en particular que se tienen esferas concéntricas y cada vez
se van elevando. Y esto, claro, y la temperatura cada vez empieza a disminuir su valor, y la temperatura que representa el estado de solidificación, que vendría siendo esa superficie, cada vez se hace más pequeña hasta que el sistema se solidifica. Entonces esto termina en 3.4. Y en el caso de la rapidez y temperatura máxima del tiempo, tenemos que en general existe un pic para piso y P-Simpler. En el caso particular de ID revisamos, P-Simpler tiene dos pics y se ve cómo va disminuyendo la temperatura en el tiempo. Esta es la temperatura máxima y la rapidez máxima de la cavidad. Y para finalizar lo que es la solidificación de este problema, aquí tenemos lo que veníamos observando, que al pasar el tiempo la gota líquida cada vez tenemos esta zona que es líquido, se empieza a hacer más pequeña, y en particular el centro donde se ubicaban para los casos de Rayleigh del orden menor a 10 a la 3 empieza a elevarse y cada vez se hace más pequeño. Y aquí podemos ver el caso tridimensional. Lo que está acá es la vista de este plano. Entonces se puede ver que ahí uno puede ver una esfera concéntrica, pero en el otro caso se nota que la esfera empieza a subir. Y en particular en esta figura acá se nota que la zona vascosa cada vez se hace más pequeña, la zona celeste, que es la sólida, se hace más grande hasta que esto colapsa y queda todo solidificado, como lo muestra la animación de los 3.4 segundos. ¿Y qué es lo que pasa para casos más exigentes? Para Rayleigh del orden de 10 a la 5 y de 10 a la 6 podemos ver que esta esfera empieza a elevarse cada vez más y las líneas de vórtice empiezan a colapsar, empiezan a adquirir distintos valores y podemos ver que aparecen dos vórtices abajo. Y para el caso de Rayleigh 10 a la 6, estos vórtices ya se salen, los superiores de la zona donde estaban, y bajan, y estos inferiores que están en la esquina se van hacia el otro lado. Bueno, y esto muestra lo del caso de Rayleigh 10 a la 5 y Rayleigh 10 a la 6, donde se nota claramente que la zona líquida empieza a subir y la pastosa también a lo largo del tiempo. En este caso es el tiempo de líquidos. Y para el caso de Rayleigh 10 a la 6, ahí se ven unas figuras extrañas, que es como la zona líquida es como una especie de muela que se va elevando y se va haciendo más pequeña. Finalmente, con respecto a los valores de cantidad de signos significativas iguales, para U y B tenemos a lo más una, pero si quitamos el revisado más P-Simpler tenemos entre 2 a 7, 3 a 9. Los indicadores de velocidad de 2, y si quitamos y de revisado P-Simpler se tiene 4 a 7. Entonces notamos claramente que para este problema en particular y la revisado P-Simpler no era el más óptimo para utilizarlo, en cambio piso y P-Simpler sí, porque entre ellos muestran una gran cantidad de cifras significativas. Entonces, conclusiones. Respecto a la precisión, tenemos que considerar una malla espacial uniforme de nodos, ni gruesa ni fina, para el problema a resolver. Si el criterio de convergencia es 10 a la menos 6, las variables dependientes poseen a lo menos 3 cifras significativas iguales entre algoritmo de acotamiento. Si es de 10 a la menos 8, el criterio de convergencia posee a lo menos 6 cifras iguales entre ellas. En cuanto a eficiencia, para el problema flujo inducido de Reynolds 1000, y ya revisamos P-Simpler es aproximadamente a lo menos 4 o 2 veces más rápido que piso y simple respectivamente. Para convección natural, y ya revisado más P-Simpler para Rayleigh de la 5 es 5 veces más rápido que piso y 4 veces más rápido que simple. Para Rayleigh de la 6 es 2.5 veces más rápido que piso y simple. Y para la solidificación piso es 2.5 veces más rápido que ya revisado más P-Simpler. En cuanto a la generalidad, y la revisamos P-Simpler es el algoritmo de acoplamiento más robusto. Con el fin de obtener tiempo de cálculo bajo, se recomienda tomar altos valores de el coeficiente sobre la función de presión y temperatura, cercanos a 1, y de velocidades entre 0.96 y 0.99. Nos permite tener cálculos rápidos comparando los tiempos que acabamos de ver, que son tiempos que pueden demorarse entre semana, un mes, mes y medio, en el caso más rápido que podíamos ver. Y el revisado más P-Simpler se recomienda para problemas complejos de altos números de Reynolds y Rayleigh con mallas finas mayores a 100 nodos en cada dirección. La relación eficiencia-precisión en flujo inducido de convección natural se recomienda una malla de 81 al cubo y viaja a la menos 8 para tener cálculos precisos y rápidos
Y para la solidificación, una malla 71 cubos con 10 a la menos 8, con una malla temporal uniforme de 0.01. Y finalmente, en cuanto a la física, flujo conducido, ¿qué podemos concluir? Que la disminución de la capa límite hidrodinámica disminuye cada vez que el reino se aumenta. En convección natural tenemos que el número de vórtices a partir de Rayleigh y Biela aumenta, y las capas límites hidrodinámica y termodinámica disminuyen con el aumento del número de Rayleigh. Y en cuanto a la solidificación, la esfera de zona pastosa que contiene la zona líquida permanece ubicada en el centro de la cavidad por todo el proceso de solidificación hasta el orden de Biela 3. A partir del orden de Biela 4, las zonas se mueven verticalmente en sentido contrario a la gravedad y se deforman. Gracias por su atención. Consultas, comentarios. Una consulta. Tú mencionaste los algoritmos están programados en Fortran. Sí, en Fortran 77 en este caso. Ya. Y otra consulta, ¿qué tanto se utiliza el Fortran como lo has visto tú en ingeniería? En general, de los programas de los códigos, de los lenguajes de programación, Fortran es el más usado, más por tradición, porque ahora se están utilizando otros sistemas como Python, o también puede ser Julia, que salió hace muy poco. Lo bueno que tiene el grupo de investigación que estamos con don Nelson Moraga, se está explorando dos tipos de cálculos en este sentido. Los algoritmos secuenciales, por una parte de presión, temperatura y velocidad, y por otra parte se está empezando a modelar utilizando métodos de la proyección. Eso ya es otro tema. Entonces, para este caso en particular, el procedimiento de trabajo que hace, nosotros tomamos papers de investigación, se toman los papers y se desarrollan los códigos. Generalmente, si el código viene desarrollado, mantenemos ese código, a menos que se quieran hacer ciertos mejoras. Pero si no está desarrollado, se toma, se modela, se prueba, y con todos los casos básicos como convección natural o inducido, se hacen las validaciones y se utilizan y se ponen ahí a competir. La idea es poder encontrar un sistema que sea preciso, que sea rápido, y para los temas industriales es sumamente importante, porque los dueños de la empresa no pueden estar esperando no sé, meses por resultados para modelar. Entonces estos son muy buenos los sistemas que se están utilizando, y en particular con la asesoría del doctor Cabrales se está viendo programación del método de la proyección, que son algoritmos que son sumamente rápidos. Así que esos códigos están hechos, y don Nelson los tiene ahí a disposición si alguien quiere utilizar o consultar o probar. Yo te preguntaba por Fortran, digamos, porque Fortran es un lenguaje muy antiguo, sí, pero ha ido evolucionando. Claro. Justamente a medida que pasa el tiempo y dependiendo de la necesidad. Pero Fortran es un lenguaje hecho para cálculo de ingeniería, claro, y en ciencia. El nombre lo dice, Formula Translation. Sí, y de hecho, nosotros lo básico con que parten todos los alumnos, porque esto es un tema que es secuencial. En general, por ejemplo, acá en mecánica, ¿qué es lo que se hace? Los alumnos toman al menos 4 cursos con el profesor Moraga, y lo básico es empezar con Fortran 77. Yo, como no tuve el gusto de tener la asignatura de pregrado con él, porque justo me titulé y él llegó como 2 años después. Entonces, yo lo tomé ahora en el magíster. Entonces yo partí con Fortran 77, pero en el grupo de investigación se está utilizando Fortran 90, 95, hay una versión en 2014. Actualmente para esos métodos de la predicción se está utilizando Julia, que es un lenguaje que se me parece este año. Y claro, es un tema que cada uno va aprendiendo, entonces uno va evolucionando y va saltando al otro sistema. Yo comencé con Fortran 4. Sí, yo había leído que con tarjeta. Con tarjeta. Claro. Sí, a mí me tocó ver, me acuerdo cuando estudiaba allá en la Chile, me tocó clases con el profesor más antiguo que había ahí, que era un profesor que hacía análisis numérico, el profesor Michelo, y mostraba unas fotos del primer computador que se trajo a Chile, que él lo gestionó, que era una tarjeta gigante
con unos pollos y nadie entendía qué era eso. Entonces eran sistemas que eran más antiguos, pero ahora está todo muy evolucionado. Y por otra parte, lo bueno es tener asesoría de matemáticos como el doctor Cabrales. En el caso, por ejemplo, las primeras recomendaciones que él decía, ya muchachos, ¿ustedes qué pueden hacer si tienen la matriz de coeficientes cuando se discretiza el sistema? Ustedes pueden tratar de eliminar el espacio inservible. Entonces él decía, por ejemplo, si tienes sistemas tridiagonales, o pentadiagonales, cuando dependiendo si es un D, 2D o 3D, pueden eso vectorizarlo teniendo un solo vector y esos ceros no se ocupan, se ocupa de otra manera y eso ha involucrado una baja en los tiempos de cálculo muy grande. Entonces se está implementando en este algoritmo de acoplamiento y en los de método de predicción y son unos monstruos en cálculo. Entonces lo bueno de la integración es que cada vez que se empieza a hablar con a comunicarse con otros departamentos o profesionales, todo esto va agarrando mucha fuerza. Entonces la idea es que después, claro, para la integración y Sí, pero la velocidad cuando tú comparas no tiene que ver con el objeto que estás estudiando, no influye eso. O sea, los tipos de casos con la velocidad. Sí. Claro, porque a medida que, por ejemplo, cada vez que vamos incorporando más ecuaciones al modelo, en el flujo inducido teníamos las 3 de movimiento y la de la masa. Después, cuando pasamos con acción natural, entró energía y cada vez se va haciendo más complejo el sistema. Lo bueno sí es que cada vez que se hace más complejo, o entre más términos tiene, más precisión logran los cálculos. Esos términos adicionales al final ayudan a que el sistema pueda calcular mejor. Paradójicamente uno podría pensar que entre más elementos tiene se pone más complejo y no, pues ayuda a la precisión. Y bueno, y en el caso de solidificación ahí ya es un caso ya terrible con los tiempos, porque ahí ustedes veían que el caso más rápido, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ITR en piso, él se demoraba 1 mes y medio, esa valería era 4. Y en ideal revisamos que siempre era ya como 2 meses y tanto. Entonces, los casos de valería a las 5 y de a las 6, esos que se muestran son los que tenían la máxima elevación de temperatura y criterio de convergencia. Por eso que yo tiraba la talla ahí en la defensa del tesis mencionado por algo, se demoró 3 años, porque este problema yo creo que fácilmente se puede haber tomado 1 año y medio. O sea, el tirar a correr todo eso porque hay que variar todos los valores. Más los casos especiales, que eso ya uno sabe que hay que variar al menos una subida 2 veces de malla de 20 en 20. Y los criterios de convergencia está diaria menos 8, entonces tenemos buenos resultados, pero se demoran, no sé, puede estar 3 meses ahí. Y aparte que hay otros problemas que nos falta que se corte la luz. Entonces, no sé, uno puede tener un cálculo que ya lleva 2 meses, se corta la luz y ahí está quedado. Entonces tiene varios tipos de complejidades, pero lo bueno de tener el asesoramiento de matemáticos, es que te mete mucha matemática a eso y las programaciones se pueden llegar a muy buena cosa. Te agradecemos, Marcelo.